Lente Regional. Noticias y opinión. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de lenteregional.com? Pues hay sentimientos de pesar entre los ambientalistas de esta región del país tras el proceso de tala al que tuvo que someterse la ceiba de la inspección de El Dorado, esto en la vía entre Albania y Curillo. Ingeniero Esteban Cabulla, gracias por atendernos y bueno, ¿qué decir frente a este hecho? Pues lamentable, tenemos que dolernos porque es que en un departamento donde ocupamos el primer lugar de deforestación, donde cualquiera podría decir que es un árbol más, pues creo que no podemos pasar desapercibido lamentable pérdida de la ceiba, porque entra además en una categoría muy especial que también la seguimos ignorando. Nosotros tenemos bosques naturales, a veces hay unos árboles que se catalogan como árboles aislados, pero se considera, debería estar catalogado dentro de los árboles patrimoniales. Casualmente la ceiba del Dorado, me atrevo a decir que es el único árbol del Caquetá que estaba protegido y se había sido declarado como patrimonio histórico, ecológico y cultural del municipio de Albania por acuerdo municipal. Que un árbol sea protegido por acuerdo municipal es un gran avance de una sociedad que propone realmente blindar estos árboles, íconos y símbolos de la cultura de la región. Recordemos que sobre la vía hacia Curillo, el gran referente de que se iba a llegar al río Caquetá era precisamente encontrar en esa recta a ese imponente árbol de la ceiba que con su vistosidad, por supuesto, nos permitía recrearnos y era un punto de referente incluso del ecoturismo de Albania. Y en ese sentido, pues la pérdida que terminó con una operación de tala del fin de semana, pero que tenemos que reconocer que es un proceso de, si se quiere, de abandono sistemático. Desde el año 2008 se levantó la vía pavimentada hacia Curillo y dentro de esas obras no se catalogó las obras de drenaje y bloquearon el salido de aguas de la cuenca del San Pedro, y al hacer ese bloqueo de aguas empieza un proceso de eutroficación que afecta al sistema radicular. Evidenciando esa situación, pues lo que había que hacer primero, un llamado es que a las obras de infraestructura del departamento y de la región amazónica contemplen ese elemento tan necesario como es el agua. Si nosotros no respetamos cuál es el flujo del agua, vamos a tener afectaciones como lo que tuvimos en la ceiba y otras veces con afectaciones muy graves. Esa misma circunstancia del desconocimiento del río San Pedro en ese punto está, por ejemplo, en riesgo la misma vía de comunicación con el municipio de Curillo. Pero sucesivamente en el 2014 se genera una discusión con el Consejo, con los concejales de Albania, y es allí en donde se dispone en un acuerdo municipal que era el patrimonio histórico-cultural, pero además que no solo es un tema simbólico, sino que de manera práctica se genera un paso adicional que es la compra de un terreno, porque es que uno no puede generar inversión pública sobre un bien privado si no está resuelto ese tema de la propiedad. Los árboles también tienen propiedad de terreno y esa propiedad creo que es un elemento que tenemos que seguir reivindicando en ese y otros árboles que se dan en el departamento. Y el otro elemento es la plata. Ingeniero, ¿hubo voces de alerta para tratar de salvar esta especie? Dentro de ese acuerdo municipal se disponía que el 1% de los recursos tenía que ser invertido para el mantenimiento de los árboles, porque tenemos que avanzar en la cultura de que el árbol nació solo y murió solo. Creo que nosotros nos estamos limitando todas las técnicas de arboricultura, de árboles patrimoniales y demás. Hay más de 12, 14 pasos que uno tiene que pasar antes de tomar la decisión de tala. Aquí estamos esperando a que se nos vuelva un problema para tomar la decisión de una tala y no estamos agotando ninguno de los pasos previos. O sea que el cuidado de las especies, cuando Amazonia es sujeto de derechos, es eso, es si el árbol tiene un derecho a vivir ahí, hagamos lo posible porque pueda vivir. Retirémosle las aguas que están generando su contaminación y hagamos su proceso de fertilización y de cuidado y de podas de formación cuando sea conveniente y por supuesto recreémonos en torno a él porque ese es el bien paisajístico de un árbol como el de la ceiba. Pero en ese sentido, Eliana y amables televidentes, creo que hay que, con el dolor y el duelo que tiene que causar eso, entender que
cada uno de los municipios tienen uno o varios árboles, íconos patrimoniales, que nos toca es a nosotros blindarlos y cuidarlos. Por ejemplo, es curioso que todos hablan del palo de mango, del parque principal de Florencia, pero ese no está protegido, no tiene un manejo, no sabemos su sistema radicular exactamente cómo está, y si de pronto después toman las decisiones, se cayó el árbol o un proceso de fin de semana para que por una decisión judicial y no una decisión técnica termine amparándose a una situación como la que ocurrió en La Ceiba. Igual pasa el Valo del Ahorcado y otros árboles que son insignia de la gente. Se vuelve el sitio de referencia donde la gente se encuentra, donde la gente recuerda cómo se colonizó esta región, y por supuesto que en una región netamente ambiental, amazónica, el hacer honor al apellido de Amazonia nos tiene que llevar a ser cuidadosos con estas especies que desafortunadamente hoy desaparece una más de ellas. Bueno, muy bien, el ingeniero Esteban Cabulla, gracias por atendernos. Él nos ha entregado entonces su punto de vista frente a este proceso de tala de esta ceiba insignia de la inspección de El Dorado, y también ha hecho el llamado a las diferentes administraciones a proteger esos árboles que son insignia de los diferentes municipios. Con la cámara de Jorge Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para el Ente Regional Noticias y Opinión. La carne de res es un alimento nutritivo y delicioso que no puede faltar en nuestra mesa. Pero, ¿comprarías esta carne ilegal para tu familia? Consume carne legal, una campaña de Cofema S.A.